Bueno, vamos con esta tercera parte entonces perdón, del análisis. Eh, Nosotros la última entonces escena como que en la que nos habíamos concentrado tuvo que ver como con esta escena de las fotos y con la comprensión, el entendimiento que de repente tuvo, de qué los unía a ellos también en la vida, de lo efímero que había logrado captar Ogi con con su cámara, y lo que yo decía es, bueno, el movimiento, esa invitación a movilizar ciertos aspectos emocionales muy dolorosos que están presentes en Paul, pero que es una forma también de una invitación a empezar a establecer un nuevo objeto amoroso, un nuevo enlace con la vida, como es, bueno, la amistad que justamente va a surgir con Ogi. Ahí en esta imagen en particular es cuando fíjense cómo le cambia el rostro, de irlo viendo todo como qué locura es esto, y bueno, la perplejidad, la fascinación, el asombro y el dolor que emerge a partir de ese reencuentro con aspectos del sí mismo que evoca esta imagen. Yo por ahí pienso, pero eso es un poco también lo que a cada uno de nosotros nos pasa cuando uno agarra la caja con las fotos viejas que uno por ahí puede tener en la casa, que no es nada tan extraño, y que uno no lo hace todos los días. Pero si pasa un tiempo y uno de repente se... Voy a poner... de repente agarra esa caja de fotos, estoy seguro que se generarían unos procesos de movilización muy intensas en cada uno de nosotros, porque no somos los mismos a medida que va pasando el tiempo, aunque las fotos objetivamente sean las mismas. ¿Se comprende? Es decir, ahí es cuando uno empieza a ver cómo es esta relación de mundo externo y mundo interno. Es como cuando alguien dice, uno nunca puede leer el mismo libro. Claro, un libro, uno de repente uno lo lee a determinada altura de su vida y le encuentra sentidos y significados que cuando lo volvemos a leer, les encontramos nuevos sentidos y nuevos significados. Las fotos viejas, si uno las veía de niño, unas fotos con tus padres y qué sé yo, y después pasa el tiempo y las volvés a encontrar, y pasa el tiempo y te las volvés a reencontrar, y cada vez nosotros les encontramos también nuevos significados, o nos generan y nos despiertan emociones absolutamente distintas, porque lo que ha cambiado no es la foto, no es el mundo objetivo, lo que ha cambiado es que hemos cambiado también nosotros en la percepción que nosotros tenemos de las realidades. Bueno, después de esa escena aparece un nuevo, digamos, aparece con fuerza la segunda historia de esta película. Y la segunda historia tiene que ver con, bueno, esa era la foto de todos los días. La segunda historia tiene que ver con Rashid. Rashid acepta entonces alojarse en la casa de Paul Benjamin y está ahí un par de días, y por supuesto que en esos 2 días que está no, no emerge, esconde algo, esconde un objeto que después vamos a saber de qué se trata. Pero por supuesto que después de 2 días de convivencia, Paul ya, bueno, le dice, bueno, yo te había invitado justamente a que podías pasar un par de noches, un par de noches, eso es el objetivo, y un poco en esa contradicción o en esa ambivalencia de saber que este muchacho algo esconde, de que alguna necesidad tiene, de que en alguna desorientación vital importante está, de que hay toda una expresión de como una sobreactuación de seguridad y certeza con respecto algunos aspectos de la vida que hace el muchachito, pero que no hablan más que de su fragilidad y de su momento difícil que está atravesando. De todas maneras, se va de ese hogar. Y cuando se va, bueno, en algún punto también él queda preocupado, y la próxima escena ya va a ser esta persona que aparece en la casa, tía, que se ha hecho cargo del cuidado de Rashid, que no es Rashid, sino que es Thomas. Y atinadamente Paul le pregunta por
si ha pasado algo últimamente como para que haya huido de la casa. Y han pasado cosas en la vida de Thomas que son significativas y, y que tienen que ver tanto con el saber de su padre biológico y dónde lo podría encontrar, pero también el de huir de unos matones con los cuales se cruzó y que son la fuente de ese dinero con el cual él ahora se está encontrando, ¿sí? Siempre ven que yo digo en estas películas lo interesante es esas como contradicciones o esas tensiones. Hay más temor, pero hay también una necesidad identitaria de reencontrarse con parte de una historia. Cuando yo decía que cada uno de nosotros somos seres que tenemos historias por detrás, bueno, así como a mayor edad es mayor la historia que tenemos, en la adolescencia, como la de Rashid, que está cumpliendo 17 años justamente, es cuando nosotros nuestra tarea psíquica central tiene mucho que ver con justamente poder empezar a lograr esa integración entre los aspectos más míticos y los aspectos más lógicos de nuestros modos de entender el mundo y de empezar como una integración que permita la construcción de una identidad personal. Porque qué loco, pero la identidad personal que empieza a fraguarse en la adolescencia tiene mucho que ver con esa posibilidad de empezar a constituir una forma, que es la identidad, una forma cada vez más definida, pero cada vez más autónoma y cada vez más distanciada de nuestros modelos de identificación tempranos. Y en este caso en particular es también como que la adolescencia es el momento en donde empieza a sintetizarse una historia de vida cada vez más singular, cada vez más personal, porque poder emitir quiénes somos, es decir, poder llegar al tan creativo acto de poder enunciar quiénes somos, es un acto de una creatividad enorme, poder definir quiénes somos, y es una narración. Y en una narración de quiénes somos y cómo hemos llegado a ser los que somos, ahí es cuando uno empieza a ver que el componente, lejos de ser los componentes racionales, que son importantes pero no son los únicos, sino que los componentes míticos, llegar a definir y narrar una identidad en algún punto es empezar a contar un mito de cómo hemos llegado a ser las personas que somos. Es contar un mito de construcción personal, es contar como el mito de cuál ha sido mi fundación. Es como empezar a tener una historia. Ah, claro, yo soy el cuarto de una familia en donde miraban de tal modo, tal otro modo a los primeros. Eh, como yo siempre creo que los ejemplos por ahí ayudan mucho más. Yo me acuerdo que en la adolescencia siempre las temáticas que charlábamos en la mesa, todos los hermanos, nosotros somos 5 hermanos, y ligado a esto de las fotos, que es lo que a mí me ha hecho acordar mucho esta película, en esa caja de fotos que yo digo que hay en las casas muchas veces, nuestro enojo, el enojo compartido por toda la hermandad, era el enojo hacia el hermano mayor de todos. ¿Por qué? Porque el hermano mayor de todos, el primer hijo de mis padres, mi hermano mayor, había infinidad de fotos de Bebito, del primer paseo, la primera caminata, de la primera vez que está en el parque, una cantidad de fotos extraordinaria. Del segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, yo soy el cuarto, imagínense. Encontrar una foto cuando éramos chicos era un milagro. Entonces digo, cómo cada uno empieza a construir también en esto de la identidad un mito personal. ¿Se entiende? O sea, claro, el mirado, el que llevó a la familia en determinado momento, el que ya es el cuarto y que ya entra dentro de un malón y en donde ya si alguien lograba mirarte era un milagro más que la esencia. Y así se van construyendo historias que tienen que ver con nuestras identidades, en tanto que historias en donde como uno queda incluido dentro de un enlace familiar, como uno queda incluido dentro de objetos amorosos eh, de la vida familiar. Y bueno, la adolescencia entonces es esa etapa en donde nosotros tenemos que empezar a lograr una integridad, una integración entre aspectos lógicos, porque narrar una historia con cierta coherencia requiere de lógica, requiere de una cronología, por ejemplo, requiere
causas y efectos para poder llegar a explicar cómo uno ha sido, pero al mismo tiempo incluye montones de componentes míticos y componentes subjetivos y componentes fantasiosos y componentes imaginativos que incluso digo, esas como fantasías son de una intensidad enorme, enorme, sobre todo en la adolescencia. ¿Sí? Es decir, en la adolescencia justamente uno empieza a hacer construcciones con respecto a sí mismo y en algunas de esas construcciones uno todavía ejerce la construcción de una narración en donde todavía uno es bastante inexperto para empezar a narrar y contarse ciertas cosas. Y algunas de las fantasías que uno se construye pueden ser fantasías también excesivamente inmaduras, como la etapa de la vida inmadura en la cual uno todavía está bastante metido. ¿Sí? Es decir, yo ahora lo narro y habrán percibido que cuando lo narro esto de que un hermano tuviese tantas fotos y los otros no tuviéramos una, lo narro con un sentido humorístico. Lo narro riéndome de eso. Pero al mismo tiempo digo, eso en mi adolescencia no era solamente un motivo de risa, sino que quizás también era un motivo de sufrimiento, porque uno en la adolescencia construye fantasías del tipo cuánto han querido a tal o cual y qué poco me han querido a mí. No sé si se comprende, decir, fantasías muy intensas que en la adolescencia pueden ser como muy apegadas a cierta lógica. Pero entonces, ¿me quieren o no me quieren? ¿Sí? ¿Las cosas son blancas o son negras? ¿O quieren más y quieren menos? Vamos a tener que pasar por ciertas experiencias vitales y por ciertas experiencias de integración emocional, racional, para que podamos empezar a tener miradas más maduras de la existencia. Para llegar, por ejemplo, a comprender que quizás no es una cuestión cuantitativa, nos quieren más o nos quieren menos, sino que se trata también de cuestiones de que todo lo vincular tiene cuestiones cualitativas. Nos queremos, pero tal vez nos queremos distintos. O amamos y amamos de maneras distintas. Y quizás también amamos de una manera distinta a un primer hijo que a un segundo. Y tal vez después llegue el momento en donde uno lo entienda entonces a sus propios padres, o lo entienda también cuando lleguen los primeros hijos, o cuando lleguen los hijos. Es decir, hay muchos procesos vitales que van a llevar a adquisiciones, a complejizaciones y aprendizajes significativos, pero que van a venir en parte de la mano del tiempo, con nuevas experiencias y sobre todo con experiencias que nos van a ir posibilitando resignificaciones de cosas que hemos vivido anteriormente en nuestras vidas y que quizás en algún momento de la vida lo hemos interpretado, lo hemos vivido de modos muy lógicos o muy racionalistas y tal vez necesitemos después de otras experiencias. ¿Cómo llegamos a todo esto? A todo esto llegamos básicamente porque estábamos pensando en este personaje. Estábamos pensando en el personaje de Rashid. Estábamos pensando en este momento de huida, en esta fantasía que probablemente ha construido de no haber sido amado, de haber sido abandonado, de que cuando se enteró de que había un padre biológico por ahí, dijo en primera instancia, para mí está muerto, y junto con esa expresión tan visceral, una necesidad emocional. Porque ahí es cuando yo insisto cómo nosotros estamos habitados por esa lógica tan contradictoria de aspectos que por ahí pueden ser lógicos y otros aspectos que no lo son. Entonces él enuncia, y ese es su enunciado lógico, no, mi padre, mi progenitor, para mí está muerto, y eso puede ser el enunciado lógico que expresa en palabras, y al mismo tiempo, emocionalmente, un impulso, una necesidad, un deseo de acercarse a conocerlo, ¿sí? Entonces, ahí es cuando yo siempre insisto, la madurez, y para mí es hermoso en esta película, porque digamos, es una búsqueda muy genuina, es una búsqueda muy intensa la que está haciendo Rashid, y hasta quizás es una búsqueda que no solamente lo va a transformar a él, sino que va a transformar a su padre, y hacia el final de la película vamos a ver que han sido transformaciones muy fructíferas para todos los personajes de esa historia.
Pero esa, como digo, entrecruzamiento, esa a veces como contradicción entre los aspectos más emocionales y los aspectos más racionales, se pueden observar, digamos así, muy cotidianamente. Es decir, eh, me río solo porque digo, a nosotros nos han enseñado, inclusive nos han enseñado siempre, muchas veces a tener formas que encierran esa contradicción extraordinaria entre lo que lógicamente uno enuncia y lo que subjetivamente uno desea. ¿Sí? Entonces, no, cuando vayas a otra casa, si te ofrecen tal cosa, tenés que decir que no, cómo vamos a andar pareciendo que andamos muertos de hambre, qué sé yo. Entonces tal vez de chiquito era, ay, ¿querés este alfajorcito? ¿Querés este caramelo? Y no sé qué. No, 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 no tengo hambre. Entonces, quizás nos han enseñado formas en donde uno empieza a percibir que hay siempre una tensión entre cierta lógica con la cual actuamos y el mundo interno emocional o los deseos que nosotros nos albergan. Entonces, en Rashid hay también esa contradicción. Quiere tener control lógico, quiere tener un control racional de las cosas. Ah, está tu progenitor, está tu padre, lo han visto por tal lado. Le dan esa información, la quiere controlar lógicamente. No va a poder, es decir, nuestra racionalidad tiene sus límites. Entonces, esa información que le han dado a él lo transforma y a él lo moviliza y moviliza emociones que quizás han estado reprimidas o que han estado contenidas durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo lo motorizan tanto como para que haga todo un proceso de búsqueda de él. ¿Sí? Y entonces tenemos esa escena en donde él se ha quedado ahí viéndolo y viéndolo. Vieron que es una escena en donde él lo ve, lo percibe y está al frente hasta inquietarlo. Porque de nuevo, no hay nada más atrapante que la mirada. La mirada es algo profundamente atrapante. Si alguien a nosotros nos empieza a mirar, a mirar y a mirar, nosotros nos sentimos como mínimo incómodos. ¿Por qué? Porque no hay nada más penetrante que la mirada. Por supuesto que acá esta mirada tiene como una mezcla de revancha. Acá hay una mirada de alguien que ha ido a buscar a un objeto que ha tenido que ver con su historia amorosa y que tal vez hasta viene con alguna dosis de reproche, digamos, es decir, por qué me abandonaste? Digamos, aunque no lo va a enunciar en ese momento. Piensen ustedes que han sido 12 o 15, creo que, de años sin haberse visto entre padre e hijo. Entonces, bueno, en esta parte de la película eh, emergen justamente esos temas. Los temas que tienen que ver en esa y en la que sigue, que es cuando Ruby aparece en escena y también le cuenta a Oggy que es padre de una hija y Oggy no tenía ni idea. Y no solamente es padre, sino que de repente se está enterando que es padre y abuelo. Entonces en todas esas escenas, básicamente vamos a una temática que es la de la responsabilidad de nuestros actos, básicamente, ¿sí? Es decir, ahí aparece toda una temática con fuerza que es la de la responsabilidad de nuestras existencias, la responsabilidad de nuestros actos en las historias de otras vidas. Y si bien nosotros en la adolescencia empezamos a construir una historia personal, es decir, de un mito de cómo hemos llegado a ser lo que somos, nuestras historias de vida siempre son historias que están entrecruzadas con las historias de otros. ¿Sí? Si nuestras historias personales se entrecruzan con otras historias. Nuestras historias son leídas por otros y a su vez son confrontadas por otros y en nuestras historias se cruzan y se entrecruzan las vidas de otros. Y ahí es cuando yo creo que empieza todo otro proceso de transformación muy grande. Rashid va a conocer a esta persona y la va a conocer desde un sistema de creencias que es lo que nosotros hacemos constantemente, es decir, cuando no conocemos a los otros, cuando no conocemos sus historias, lo único que podemos hacer es proyectar aspectos nuestros. ¿Sí? Entonces, Rashid tal vez ve en Cyrus, que así se llama su padre, un monstruo, una persona que no lo quiso, una persona que lo abandonó, una persona nefasta en su historia de vida. Y esa es la lectura subjetiva que puede hacer en base a la experiencia concreta que ha tenido, pero al mismo tiempo ahora se está aventurando
a lo que se trata cualquier enlace más profundo. Es decir, poder conocer la historia del otro y poder ver qué es lo que hay por detrás. Y ahí es muy pronto cómo se empieza a establecer un enlace entre ellos. Y de hecho, como que lo contrata. Y lo contrata para una tarea que es muy simbólica, que es, bueno, vamos a empezar a sacar la basura que hay en esta casa que ha comprado. Y en algún punto es la metáfora de vamos a empezar a poder trabajar con todos aspectos secretos de nuestras propias vidas que todavía están haciendo ruidos, que todavía están molestando, que todavía no han encontrado un orden, que todavía no han encontrado una reconfiguración dentro de la historia de la vida, pero que van a empezar justamente a encontrarlos. Entonces yo decía, en esas escenas, en donde tanto aparece Ruby contando de que acá aparece Ruby, y cuando aparece Ruby aparece de nuevo el dolor por una historia de amor que no ha, que no ha tenido un desenlace y que sin embargo es muy significativa para Ogi, es decir, ha sido muy significativa esta mujer en su propia historia, no le es indiferente y ahora tampoco le es indiferente lo que le está diciendo, aunque en algún momento, de nuevo, las respuestas lógicas primeras sean no, yo no tengo nada que ver con esto, no tengo nada que ver con esto y sin embargo emocionalmente siente que no puede no vincularse y no le es indiferente lo que está aconteciendo. En esa escena, voy a pasar a esta escena, en esta escena digo, es una escena preciosa porque en cuanto ha podido empezar a ordenar y ha podido empezar a sacar las basuras de esa casa, se sientan a compartir y antes de cualquier reproche amoroso de parte de este hijo, le pregunta, ¿por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué este brazo? ¿Por qué ese garfio? Entonces ahí creo que sale lo que es una narrativa. Emerge Cyrus como un sujeto histórico. No es solamente este personaje hosco que está afuera, del cual sabemos que ha abandonado a un hijo, no es solamente ese personaje, esa cáscara externa, sino que es alguien que con una historia muy singular y con un sufrimiento muy particular, bueno, sigue haciendo lo que hacemos toda la vida, que es remarla y lucharla y pelearla. Y entonces detrás de esa garfio hay una historia. Dice, y él la narra que Dios lo castigó por estúpido, por, egoísta, por malo, que le puso alcohol en la sangre, que hizo que chocara, que hizo que fuese el causante de la muerte de la mujer a la que amaba, pero además para que todo el tiempo se acordara de eso, Dios le arrancó un brazo. Y dice una frase que es muy profunda para mí, que dice, porque Dios sabe que a veces vivir es peor que morir. Y era el pedido también de Dios para que yo pudiera encauzar, para que pudiera enmendar mi camino, enmendar mi vida. Acá es cuando yo insisto cómo nosotros necesitamos encontrarle sentido a nuestras vivencias. Nuestras vivencias pueden ser tan traumáticas, tan dolorosas, tan sin sentido como las que están pasándoles digamos, a todos nuestros personajes. Digo, piensen ustedes en Paul, perder a la mujer en una cuestión así tan azarosa como un robo de un banco y qué sé yo. O piensen en un niñito perder a su madre y a su padre, que se distancie a partir de un accidente, o en este fulano perder. Entonces digo, nuestras vidas pueden tener acontecimientos que son como turning points, que se llaman, es decir, puntos de giro brutal en nuestras existencias, con componentes muchas veces muy azarosos, y sin embargo, después viene la tarea psíquica de cómo hago yo para integrar en una historia, de mi vida acontecimientos sin sentido. ¿Sí? Es decir, ¿qué sentido? ¿Cómo hacer para llegar a encontrarle un sentido al sinsentido? Entonces la tarea narrativa y la tarea creativa de nuestro yo y nuestra inteligencia se aboca justamente a empezar a ordenar aspectos que son inordenables. Y esa es la integración de lo lógico con lo emocional. ¿Sí? Es decir,
los actos creativos de empezar a narrar quiénes somos y el yo, en definitiva, se va enriqueciendo como una instancia cuando va logrando justamente transformarse permanentemente y, y no cuajar, digamos, en una estructura rígida, sino justamente poder empezar a tener una flexibilidad para ir entendiendo que una identidad es algo que no es estable, que tiene cierta estabilidad, pero que al mismo tiempo tiene cierto cambio, tiene cierta transformación y necesariamente requiere. Bueno, nosotros vamos a llegar hasta esas escenas. La próxima escena justamente tiene que ver con, voy a ponerla, cuando Rashid está viendo esta, esta reparación que ha logrado hacer Cyrus en su vida y de haber tenido esa historia de muerte, de adicción al alcohol, de tragedia y de abandono, porque efectivamente ha abandonado a su hijo años atrás, ahora ha reconstituido o ha reconfigurado una historia más amorosa. Es muy, a ver, siempre es muy difícil no caer en la tentación de juzgar éticamente el comportamiento de las personas, ¿sí? Es decir, bueno, ¿por qué nos hizo cargo? Las personas en las vidas hacemos lo que podemos, no siempre hacemos lo que queremos, ¿sí? Es decir, parte de la madurez es muchas veces entender eso para que no sea el deber ser solamente una forma rígida de tratar de comprender la realidad, ¿sí? El moralismo puede llevar justamente como a no comprender cómo son los procesos vitales, sino como enojarnos con las personas cuando no se comportan como supuestamente deben comportarse. Un padre debe hacerse cargo de un hijo. Bueno, en esta historia, Cyrus no pudo en su momento histórico hacerse cargo del hijo. Es muy complejo no caer en la tentación del juzgamiento ético, del comportamiento, pero llegar a niveles más maduros de comprensión de las cosas lo requieren. Y uno podría preguntarse, ¿le sería sencillo a una persona joven y con cierta incapacidad de ser más cuidadosa de sí mismo, con un brazo que ha perdido, con el dolor de la muerte y con el dolor de la tragedia, hasta qué punto no sería también ese hijo, si ese brazo le recordaba todo ese dolor, hasta qué punto no sería también un hijo pequeño una tarea que lo desbordara absolutamente en sus capacidades de cuidar, si no podía cuidarse de sí mismo, poder cuidar a otro, y en algún punto la huida fue el recurso psíquico que en ese momento pudo realizar. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros parte de la comprensión muchas veces es poder entender que en la vida no solo vale para los otros, sino que vale para nosotros mismos. En cada momento de la vida hemos hecho lo que hemos podido hacer. Y al mismo tiempo, en todo momento presente, se nos va dando la posibilidad de que se nos presenten cosas que nos permitan comprender mejor algunos aspectos de nuestras propias vidas y por supuesto ojalá que si es con madurez podamos ir haciendo cosas que vayan encaminando nuestra vida hacia mayores grados de ampliación de conciencia o de comprensión. Bueno, en esta escena en particular, a mí me parece muy, muy linda como metáfora de la reconstrucción que ha podido hacer Cyrus en su propia vida, es la misma escena que va a llevar a que Rashid deje ese lugar y vaya a buscar la celebración de su cumpleaños nuevamente con Paul, con quien ha establecido un lazo y de donde además vuelve a buscar nuevas significaciones con respecto a lo que es la paternidad y el rol de la paternidad. Bueno, yo voy a cortar acá y bueno, estas van a ser como las 3 entregas que hemos generado para esta semana y la semana próxima nosotros vamos a continuar con el análisis de esta película. Espero que todos anden muy bien haciendo el uso más creativo posible del tiempo que nos da esta cuarentena. Y por supuesto, nuestra invitación a que quien quiera nos escriba sus comentarios, nos manden WhatsApp a cualquiera de los profes para
que podamos estar en contacto para que nos vayan diciendo las sugerencias o las ideas que se les van cruzando a ustedes también por la cabeza cuando ven estas películas. Y bueno, con el deseo de que, bueno, podamos seguir en contacto y ojalá que eh, podamos volver a las aulas en algún momento y encontrarnos y celebrar eso. Les mando mis saludos y estamos en contacto.